¿Dónde depositará su basura el Distrito Federal tras el cierre del Bordo Poniente? ¿Cuál será el desenlace de la crisis del euro? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Los habitantes del Valle de México comienzan a pagar por la falta de planeación metropolitana y a aplazar problemas prioritarios como el manejo de la basura, con el cierre de su principal tiradero, el Bordo Poniente. El destino alcanzó al Distrito Federal al clausurarse el depósito de basura más grande de Latinoamérica, sin un plan claro para sustituirlo. Tampoco se tomó previsión para garantizar el impacto de la concentración de basura en varios puntos de la urbe sobre la salud de la población. El Bordo Poniente había llegado a su fin en 2004 y se mantuvo operando desde 2008 gracias a un amparo. Las autoridades de la Ciudad de México y de otros niveles de gobierno tuvieron ese tiempo para coordinar una salida al destino final de los desechos. Pero el plan se retrasó por problemas como falta de liquidez y de coordinación con la Federación, el Estado de México y municipios conurbados, a los que ahora se quieren enviar los desechos, pero ellos se resisten a recibirlos. ¿Qué alternativas hay para la basura del DF? Arlet Carreño nos habla de este tema en el siguiente reportaje. Funcionó durante 26 años. El Bordo Poniente era considerado como el depósito de basura más grande del mundo. Recibía 12.600 toneladas de desechos al día procedentes del Distrito Federal. El pasado 19 de diciembre del 2011 dejó de operar. Para poder cerrar el bordo, tuvimos que hacer un proceso de negociación complejo. Al final tuvimos el respaldo de la Semarnat, así como de la Conagua, para poder llegar a este objetivo. Y el supuesto básico es que dejáramos de enviar las 12.600 toneladas de basura. Con base en lo establecido en el acuerdo con el gobierno federal, se mantendrá los 25 años siguientes en custodia del gobierno del Distrito Federal. Y lo que ya no seguirá entrando es basura a los taludes que vemos en la etapa 4, que es la parte de atrás. Los daños ambientales y de salud que podía causar hacían obligatorio su cierre. El estudio más serio que se ha hecho sobre Bordo Poniente lo hicieron los japoneses. Esto tiene desde el año 93 que se hizo, y ahí se recomienda el cierre de estas instalaciones por el riesgo de fractura, por los hundimientos diferenciales. Se puede fracturar la masa, ¿verdad?, de basura y ocurrir un lixiviamiento, un escurrimiento de los percolados, que son fuertemente tóxicos, hacia las aguas del exlago de Texcoco. Que en los próximos 10 años, al momento de que se implemente, se evitará la emisión de más de 12 millones de toneladas de dióxido de carbono en estos primeros 10 años. Y la generación de energía eléctrica, que por supuesto es importante. Se hace técnicamente viable la implementación de un proyecto para generar electricidad, para aprovechar este gas con altísimas posibilidades para calificar dentro de los programas que se consideran en el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto. Como consecuencia del cierre del Bordo Poniente, el servicio de recolección de basura resultó afectado. La acumulación de los desechos era evidente en avenidas principales, esquinas, incluso monumentos históricos. Ya cerraron el bordo donde nosotros, digamos, donde las cajas iban a tirar. Nosotros veníamos aquí a Chabacano a tirar y ya las cajas se encargaban de ir al bordo a tirar. Pero pues como ya cerraron, ya no hay dónde tirar y ahorita pues no sabemos hasta dónde estén yendo a tirar. Las autoridades del Distrito Federal definieron 4 rellenos sanitarios ubicados en el Estado de México como centros de disposición final, pero de manera provisional: Tecámac, Xonacatlán, Cuautitlán Izcalli e Ixtapaluca. Las rutas de transferencia de la basura ahora tienen distancias más largas de hasta 7 horas para un solo viaje. Anteriormente implicaba 2 horas de recorrido e incluso lograban hacer 3 rutas. ¿De dónde viene usted? De la delegación Cuauhtémoc. ¿Cuánto tiempo hizo hasta acá? Aproximadamente 2 horas y media. ¿En época normal, sin vacaciones?
En vacaciones hasta 3 horas. En la ruta hacemos 7 horas aproximadamente. De acuerdo a las personas que laboran en este lugar, reciben 50 camiones a diario provenientes del Distrito Federal y tiene una capacidad con un relleno sanitario con 43 hectáreas. En el Distrito Federal ya se habían previsto las dificultades en la recolección de basura. Tuvimos que incrementar el número de camiones, de cajas de transferencia, de góndolas, para poder darle mayor celeridad y movilidad a la estación de transferencia y las distancias que recorren hacia los rellenos sanitarios. Estamos hablando aproximadamente de 150 unidades adicionales que sumamos en todo el Distrito Federal a esta actividad. Es decir, sumaron 150 más de las que ya había. Así es. ¿Y cuántas ya había? Estábamos operando con 400. En el Estado de México, los vecinos que habitaban las zonas cercanas a los rellenos sanitarios comenzaron a manifestarse y a levantar la voz. No querían la basura de la ciudad. Tenemos aquí un pozo que nos abastece el agua potable. Con el tiempo, pues la filtración va a perjudicar. No dejan dormir, hacen mucho polvo y aparte como que ya sale mucho olor bien feo. No sé si hay qué se puede hacer en este caso para que no nos afecte mucho sobre la salud. Los especialistas advierten que esta no fue la mejor solución, ya que los rellenos sanitarios no cuentan con las medidas necesarias para evitar un daño al medio ambiente. Se tienen que sellar estos rellenos, ¿no? Por eso no se ha hecho. Y eso es lo que es muy preocupante, ¿no? O sea, y además a mí lo que más me preocupa es que se haya tomado la misma solución de hace 50 años, que era ir a tirar la basura. La basura no se debe de tirar, la basura debe de procesarse. El presidente municipal de Ixtapaluca, Humberto Navarro de Alba, advirtió que mientras no se demuestre que la operación de 2 rellenos sanitarios privados no afecta el entorno del municipio, no se permitirá su funcionamiento. Que donde vivo yo es donde pasan los camiones. Pues el olor, las ratas, el hecho de que sale uno por la avenida y pasan los trailers, no nos dejan pasar. No hay ni para dónde nos hagamos, porque luego ahora sí que pasan en doble sentido. El problema de la basura es clave para la estabilidad de megalópolis como el Distrito Federal. Su mal manejo eleva el riesgo ambiental en la salud, crea conflictos como los de los bloqueos de los pepenadores en 2011, el traslado de los desechos sin seguridad y la contaminación del subsuelo. El reciclado de residuos será en adelante no solo una opción de negocio, sino una necesidad para urbes superpobladas y de alto consumo. Además de una obligación para no trasladar problemas a futuras generaciones. El cierre del bordo poniente era la oportunidad para elaborar un plan integral para modernizar el reciclaje y destino final de la basura de esta urbe. Ahora habrá que esperar a que los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México presenten este proyecto cuando se supere la emergencia. El manejo de la basura en la ciudad ha sido también rehén de intereses corporativos y clientelares, que están detrás de la falta de planeación para modernizar una industria que puede ser un buen negocio si se logra poner a salvo del litigio político. ¿Alguna autoridad tomó alguna previsión para evitar que la concentración de basura en la ciudad no afectara la salud de la población? La administración de la basura en la ciudad, el problema tan grave que se ha dado de tiraderos en las calles, en los ejes, en las esquinas, entonces es responsabilidad exclusiva del Distrito Federal. El tema por el cual la Conagua ordena el cierre definitivo, con un convenio que fue incumplido, es por un requisito de carácter ambiental. Primero, porque debajo de ese depósito de basura está el acuífero de Texcoco, con muchos problemas de sobreexplotación y de fragilidad. Que esa zona tiene los hundimientos más serios de todo el Valle de México, que llegan a ser hasta de 40 centímetros por año. El bordo poniente es un tiradero que no obedece exactamente a un relleno sanitario,
bien manejado. Tiene mucha emisión de partículas y mucha emisión de metano, de gases. En el cierre del bordo están involucrados distintos niveles de gobierno, desde el federal hasta el local. ¿Por qué no se han coordinado para encontrar una solución a este problema? No tiene una explicación que en este momento se esté discutiendo la negociación de un relleno sanitario en Iztapaluca o en Cuautitlán Izcalli. Eso es una negociación que debió haber hecho con tiempo el Distrito Federal. La Conagua sí estuvo insistiendo durante todo el año del problema que podía implicar el incumplimiento de este convenio y la necesidad de que hubiera espacios adicionales. Incluso a través de la Semarnat, obviamente con el apoyo de la Conagua, se le dijo al Distrito Federal en qué apoyamos para que puedas tener realmente otros tiraderos de basura. ¿Estarías diciendo que el gobierno federal sí trató de colaborar, pero que el gobierno local del Distrito Federal fue negligente? ¿Que fue negligente? Claro, ahí está. Realmente, en este momento estamos sufriendo las consecuencias de no prever las acciones que implicaba el cierre del bordo poniente. Entonces, yo quiero aquí reconocer que hay avances muy importantes que hay que continuar, ¿no? Por ejemplo, el tema de separación es un acierto. Segundo, el Distrito Federal ha logrado también ya de la parte inorgánica separar lo que tiene un valor calórico, es decir, que puede ser combustible, y están mandando un número muy importante, cerca de 800 toneladas en este momento, para combustible en hornos de cemento. Creo que falta lo más importante. Un problema tan grave como el de la basura solo funciona con una gran colaboración y coordinación social, autoridad. Eso está fallando por un problema de carácter político, que es el propio sindicato, la sección 1 del sindicato, y segundo lugar, no está a la altura el gobierno de la disposición de la gente. O sea, hay mucha gente que se para bien y luego dice, ¿y ahora qué hago? Pues se lo doy al camión y el camión lo tira y sigue con su pepena arriba del camión. Es decir, falta mucha organización, administración y política pública en materia de basura. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la responsabilidad del gobierno federal, del gobierno de la ciudad, del Estado de México y de los ayuntamientos del Estado de México en este problema? Yo creo que es un tema de responsabilidad fundamentalmente municipal y del gobierno del Distrito Federal. Al gobierno federal nos ha faltado orientación y apoyo. ¿Cómo? El gobierno federal lo que debe ofrecer es, bueno, la facilidad para los sitios, para la coordinación, digamos, intermunicipal o metropolitana. Yo insisto, la Ciudad de México no es el Distrito Federal, es un conglomerado de municipios y de delegaciones que deben de operar con criterios metropolitanos. La basura es el mejor ejemplo. La basura no puede tener una política Tlalnepantla, otra política distinta Cuautitlán y otra el Distrito Federal. Y luego ha faltado la tecnificación. La política parece estar presente en la falta de coordinación entre los niveles de gobierno, que son de distintos partidos, pero también la persistencia de viejas prácticas corporativas y clientelares como en la pepena. Lo que hay que hacer, primero que nada, es políticamente resolver el tema desde arriba, ¿no? Y hacer de la basura pues una oportunidad de buenos empleos y de ganancias económicas, que eso es evidente en el mundo entero, pero para eso se requiere transformar todo el sistema desde arriba hasta abajo. Hacia adelante hay que solucionar el problema. ¿Dónde va a tirar la basura el Distrito Federal? La Ciudad de México debe de tener rellenos sanitarios con visión metropolitana. Es decir, en puntos estratégicos que impliquen distancias menores de traslado y que cumplan la normatividad ambiental en materia de rellenos sanitarios. Yo siempre dije, no se vale que el Estado de México diga, me quieren mandar la basura al DF. No. Por ejemplo, si está en Cuautitlán, puede depositar Cuautitlán, Tlalnepantla y Azcapotzalco y alguna otra delegación del poniente norte de la ciudad. Si estamos hablando de Iztapaluca, puede tirar en Iztapaluca pues parte de Nesa, Ixtapaluca, pero también Iztapalapa, Tláhuac o alguna otra delegación. ¿Cuáles son los sitios idóneos? Hay grandes minas viejas de arena, muy mal autorizadas en el pasado. Desde el punto de vista ambiental es una depredación, que generaron cárcavas que tienen a veces hasta 200 metros de profundidad, Pepe. Esos lugares son idóneos. Se conforma el lugar, se pone un sellamiento completo en el fondo que garantice que no haya filtraciones y que haya obviamente desniveles para captar lixiviados, y empiezas a hacer celdas de depósito de residuos final, lo que se llama la disposición final en relleno sanitario. Pero ahí debe llegar ya lo que no tiene un uso, lo último, ¿no?
Quédese con nosotros. Al regresar, ¿cuál será el futuro de la zona euro? Europa nunca había tenido que invertir tanto para mantener su unión hasta la crisis del euro y el posible desprendimiento de países al borde de la quiebra como Grecia. La rebaja ahora en la calificación de la deuda de 9 de ellos revive el peligro de ruptura. El riesgo de fractura desordenada del euro es un peligro para la economía mundial en 2012, ya que una catástrofe en Europa afectaría a Estados Unidos y Latinoamérica. En México, por ejemplo, ya se refleja en las manufacturas y en los índices de confianza del consumidor. La Unión Europea acordó en su última reunión defender al euro y profundizar la unidad de política fiscal, pero fue insuficiente para disipar el temor de que países como Grecia tengan que abandonar la moneda para sortear la quiebra. La banca europea está bajo vigilancia y las deudas mantienen elevadas las primas de riesgos de los países. Los mercados desconfían de la capacidad de los líderes políticos para recomponer al bloque europeo sin perder el control de la crisis. ¿Cuál será el desenlace? De esto nos habla Claudia Martínez del Cerro en el siguiente reportaje. Los países de la Unión Europea comienzan este 2012 con la sombra del año anterior, marcado por una gran fragilidad económica a consecuencia del elevado déficit fiscal que registran algunos miembros del bloque. La crisis financiera costó durante el 2011 la cabeza de los dirigentes de 5 naciones endeudadas: España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal. En el país helénico, las dificultades internas para recabar 20.500 millones de euros de deuda pública derivaron en la renuncia del primer ministro George Papandreou. Lucas Papademos fue el encargado de concretar severas medidas de austeridad, claves para recibir fondos internacionales y evitar declararse en quiebra. Αποτελεί εγγύηση νομισματικής σταθερότητας. Είναι συντελεστής οικονομικής ευημερίας και η συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ. En Italia, Silvio Berlusconi renunció como primer ministro y dejó el camino libre a Mario Monti, quien pretende ahorrar 33.000 millones de euros hasta el 2014. L'interesse che l'Italia in primo luogo ha di perseguire in modo rigoroso gli obiettivi di consolidamento della finanza pubblica. En España, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero adelantó las elecciones generales ante la imposibilidad de su gobierno para llegar a acuerdos que reduzcan el endeudamiento. Mariano Rajoy y el Partido Popular llegaron al poder con un programa que busca dar trabajo a 5 millones de personas. Me propongo, pues, dedicar toda la capacidad del Gobierno y todas las fuerzas de la nación a detener la sangría del paro, estimular el crecimiento y acelerar el regreso de la creación de empleo. Ante el miedo a la profundización de la crisis y la inestabilidad del euro, los miembros del bloque establecieron un acuerdo histórico para regular el déficit fiscal e impulsar el crecimiento y la integración económica. El pacto sanciona a países que rebasen un endeudamiento del 3% de su Producto Interno Bruto. Increase the governance, increase the credibility, increase also the rules we have today for the euro area. Gran Bretaña fue el único miembro que rechazó integrarse a él, con el fin de evitar comprometer su solvencia y tener más capacidad para aplicar sus políticas monetarias independientes. The choice was a treaty without proper safeguards or no treaty, and the right answer was no treaty. It was not an easy thing to do, but it was the right thing to do. La postura levantó la indignación de los otros 26 miembros del bloque e incluso de la oposición de Londres. David Cameron a demandé ce que nous avons considéré tous comme inacceptable, un protocole dans le traité permettant d'exonérer le Royaume-Uni d'un certain nombre de réglementations sur les services financiers. Now, Mr. Speaker, we know his real focus hasn't been, unfortunately, on sorting out the Eurozone crisis.
Algunos especialistas afirman que pese a todo, el acuerdo es insuficiente para mejorar las finanzas. Aseguran que principalmente servirá para disminuir la volatilidad, eliminar la incertidumbre y velar por una caída más controlada de la moneda antes de impulsar su recuperación. El pacto, este acuerdo, todavía no sienta las bases de esa reactivación de la Unión Europea. Lo que se está buscando es tratar de evitar daños mayores, aterrizar de una vez por todas la crisis, la desaceleración que están viviendo y a partir de ello generar bases para posteriormente buscar nuevos mecanismos de crecimiento económico. El programa de ajuste derivará este 2012 en una disminución de los gastos, lo que ocasionará una restricción del consumo. Esto a su vez se traducirá en miedo a invertir y provocará mayor dificultad para crear empleos. En la medida en la que incrementa la aversión al riesgo, o sea, hay una menos disposición a tomar riesgo y en la medida en la que debilita economías más grandes, ¿no? En suma, habrá menos crecimiento económico en la región. La peor noticia es que la crisis no durará poco. No es un periodo, una coyuntura breve. Lo que van a vivir son los siguientes 3, 4 años de serias restricciones para que a partir de ahí, después de esos 3, 4 años, pueda buscarse relanzar el crecimiento con unas bases fiscales mucho más sanas. Después del periodo que se vislumbra, los líderes europeos deberán buscar nuevas medidas para reactivar las finanzas del bloque, bajo el liderazgo que han demostrado Francia y Alemania como principales economías y pilares de la Unión. Deshalb war es auch wichtig, dass wir erfahren konnten aus erster Hand sozusagen, was die neue italienische Regierung vorhat. Finalmente, de lo que se trata es de evitar el fracaso de la Unión Europea, que registra un Producto Interno Bruto más grande que Estados Unidos. Es decir, es el mayor polo de generación de riqueza del mundo. Su bienestar repercute en todos los hemisferios. Las sucesivas crisis y rescates de países como Grecia, Irlanda o Portugal llevaron ya al estancamiento de la zona euro en el cuarto trimestre de 2011. Alemania también se frenó sin que se vislumbre aún una solución de fondo que estabilice la situación económica. Estados Unidos ha dicho que no entrará al rescate porque Europa cuenta con recursos propios para resolver la crisis de la deuda y capacidad para evitar un desorden político. Las potencias europeas, Alemania y Francia, no se cansan de decir que la Unión difícilmente soportaría la explosión del euro, pero podrían preparar una salida ordenada de algún miembro, como Grecia, hacia la nueva cumbre que realizarán a finales de este mes. Dependerá de si están dispuestos a destinar recursos a un fondo europeo para rescatar a los países que no tengan suficiente acceso a crédito para pagar sus deudas, o dejarán que algunos retomen sus monedas sin separarse por completo de la Unión. La rebaja a la calificación de 9 países europeos reaviva la crisis del euro y las amenazas de que algunos países que están a punto de la quiebra, como Grecia, puedan salir de la Unión. ¿En qué punto nos encontramos de la crisis europea? Pues es un momento muy grave porque no son cualquier país a quienes se rebaja, particularmente si vemos el caso de Francia y de Austria. Uno por supuesto lo veíamos venir, pero realmente el momento es algo que nos está dando un cambio completamente en la economía europea por un lado y en la economía global, porque va a tener impactos en diferentes ámbitos. Yo creo que aquí tenemos que rescatar los cómo se tienen que resolver, o sea, cuáles son los pasos que se tienen que seguir para resolver este problema que no es inmediato, va a ser una solución de mediano y largo plazo, en donde hay un problema que es una crisis económica, pero por otro lado es una crisis política, Pepe. O sea, pareciera ser que estamos entrando todo en la crisis económica y muchas veces lo que es la cuestión de ideologías, lo que es el que los europeos eran muy celosos de sus monedas individuales, nacionales, y de repente se ven inmersos en una circunstancia en donde pareciera ser que todo se viene para abajo, va a ser una obligación de replantear muchos de los postulados que tenemos hasta ahora. Pero la salida, esos cómos de los que hablas, pasan por mantener o no la unión de los 17 y, por supuesto, que todos ellos se mantengan dentro de la moneda única.
Yo creo que esa es la idea, y ahorita justamente por eso el encuentro entre quienes quieren y quienes no, realmente es buscar las formas para que se mantengan como la Unión Europea, porque es un contrapeso regional muy fuerte, por un lado a Estados Unidos, pero por otro lado a los países emergentes y particularmente al peso de China e India. Si ellos no tienen una fortaleza regional, van a quedar fuera de lo que es la dinámica de la globalización. Entonces, ahorita evidentemente hay muchos juegos en contra, pero están buscando la forma de mantenerse en forma unificada, ¿no? Estados Unidos ya dijo claramente que no va a poner un solo dólar para ayudar a los europeos, que ellos tienen sus propios recursos. ¿Qué quiere decir? ¿Que está dejando un poco al garete la suerte del euro? Pues sobre todo que tiene que resolver primero toda su situación interna y que finalmente sabe que hay otros, que en este caso pueden ser los mismos China, India, que pueden por supuesto fortalecer al euro, pero además es una forma también de compromiso por parte de Gran Bretaña, ¿no? O sea, vemos que del viernes para acá, pues Gran Bretaña está empezando a repensar el no haber querido tener mayores aportaciones al Fondo Monetario, ¿no? Ahora, es una crisis global y si esto se da, una ruptura desordenada del euro, tendría impactos enormes en América Latina y particularmente en México. Y sobre todo si eso además lleva a una recesión este año en Europa. ¿Cómo nos afectaría a nosotros? A nosotros nos va a afectar en diferentes niveles, porque dependemos más de la economía de Estados Unidos que de la economía de Europa, pero nos va a afectar porque efectivamente un quiebre de una de las regiones más importantes de la economía global, necesariamente en términos de comercio, en términos de compra-venta, por ejemplo, la capacidad de compra de los europeos se van a ir para abajo. Entonces, bueno, ¿cuánto de nuestras exportaciones, que no es tanto como Estados Unidos sin duda, se va para Europa? Pues eso se va a reducir. Tendremos que buscar mercados alternos de ese porcentaje. Y entonces, evidentemente, va a cambiar la dinámica porque no estamos tan acostumbrados ni a exportar a Asia, y América Latina pues tendría que ser un mercado alternativo que nos falta mucho por desarrollar todavía. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.